Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes una vez más. Algo que siempre me ha apasionado es trabajar con hombres. En el año 2021, no, el año 2003, en el año 2003 empezamos el programa aquí en Cerro Azul de hombres, mi esposa y yo. Y empezamos en un lugar prestado, pero siempre me ha llamado la atención trabajar en el área de los hombres, ¿no? Mi esposa me ayuda ahí, o me ayudaba, todavía me ayuda, pero más poco, siempre en el área de la cocina, en el área de la limpieza, etcétera. Ya después con el tiempo se añadió mi hermano, se convirtió ahí, no como interno, pero ahí conoció al Señor. Entonces, pero antes de que abriéramos el programa de los hombres, también estuvimos trabajando en la cárcel, yendo a la cárcel, centros de rehabilitación, en las calles de Tijuana, en la calle 5 y 10, en la Coahuila. Todo eso andábamos haciendo trabajo evangelístico, trabajo un poquito loco, ¿no? En los camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hasta que ya Dios nos llamó o se abrió la puerta para empezar el programa de hombres, hasta entonces ya como que ya no salía tanto como antes. El día de hoy quiero hablarles a ustedes de tres personajes que los menciona más los evangelios, los cuatro evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los cuatro evangelios tú y yo miramos que Jesús caminaba con 12 discípulos. Él llamó a 12 discípulos para que estuvieran con él y dice para después enviarlos a predicar. Y quiero hablar sobre los tres que más menciona la Biblia. Y quiero hablar de Pedro, quiero hablar de Judas y quiero hablar de Juan. Y en los tres, en esos tres discípulos de Jesús, miramos características diferentes, ¿verdad? Y me parece algo muy bueno como para nosotros como hombres, pues, ¿verdad? Yo me identifico mucho con Pedro, ¿verdad? Y voy a hablar de estas tres cosas, ¿no? El primero que voy a mencionar es el que tardó mucho en hacerla, en lograr éxito en la vida, o sea, en lograr ser un discípulo de Jesús. A uno le costó, a uno le tardó para agarrar la onda, lo vamos a decir de esta manera, tardó para agarrar la onda. El segundo nunca la agarró y el tercero la agarró rápido, ¿verdad? Entonces quiero hablar de esos tres discípulos, ¿verdad? Y quiero empezar hablando de Pedro. Yo me identifico mucho con Pedro, ¿verdad? Porque Pedro es un hombre que aparece en la Biblia, que es un hombre muy vulnerable. Le aparecen muchos detalles, muchos errores, pecados que él cometió, faltas. Y miramos a Pedro. Yo me identifico mucho con Pedro, ¿verdad? Yo me identifico porque yo fui una persona que tardé para agarrar la onda. Hace muchos años, un hombre aquí en Tecate me predicó a mí el evangelio. Estoy hablando hace como 37 años atrás, 36 años atrás. Alguien me estuvo predicando la palabra, yo no le hacía caso. Después hubo otra persona que estuvo ahí sobres conmigo, tampoco le hacía caso, ¿verdad? Hasta que al final, ¿verdad? En el 1994 yo tuve un encuentro con Jesús y ya, eso detonó mi corazón, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, y ya me entregué al Señor. Pero hace 30 años de lo que te estoy hablando, pero tardé para agarrar la onda. A mí me hubiera gustado haber conocido a Jesús como algunos jovencitos que yo veo aquí, ¿no? Chavito de 17, 18 años, 15 años, haberlo conocido, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero ni modo, yo ya tenía 29 años, la greña esa me estaba cayendo, ¿verdad? Cuando conocí a Jesús. Entonces, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por cada hombre, porque tú preparas cada corazón para que tu palabra, como buena semilla, cae en buena tierra y germina y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús. Entonces yo quiero hablar de Pedro.
Y Pedro fue un hombre que tuvo un corazón muy dispuesto cuando Jesús lo llamó. Era un pescador, era un hombre que vivía en la pesca, él y su hermano Andrés. Y el Señor lo llamó, y hay una parte donde dice que Jesús vio a Pedro, y cuando Jesús ve a Pedro, yo puedo ver que Jesús ve en Pedro, a pesar de sus errores, vio en él un corazón dispuesto. Y el tema que yo te voy a hablar ahora se llama hombres con corazón abierto. Hombres con corazón abierto. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos mirado que el hombre tarda mucho para abrir el corazón. Pedro tenía un corazón abierto, por lo general, él tenía un corazón transparente. O sea, Pedro era Pedro, Pedro no fingía, Pedro era el impulsivo. Y esa característica la tenía Pedro. Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre que se dejaba llevar por su carne y era un hombre impulsivo. Tú y yo miramos que Pedro de repente quiere darle consejos a Jesús, de repente quiere hacer las cosas a su manera, Pedro. Pedro es un hombre que quiere hacer las cosas a su manera. A Jesús le quiere hacer una enramada cuando aparece Moisés con Elías y Moisés quiere hacer una enramada. O sea, Pedro, tú y yo miramos que quiere hacer las cosas a su propia manera. Y nosotros muchas veces, aunque creemos en Jesús y estamos siguiendo a Jesús, muchas veces queremos hacer las cosas a mi manera. Y ese era un asunto en Pedro que Pedro tenía que dejar que Jesús tratara en su vida. Pedro también es un hombre orgulloso, y esto casi no lo hemos mirado en la Biblia, pero Pedro también lucha él con el orgullo. Por ejemplo, Pedro le dice estas palabras al Señor, le hace una pregunta y le dice: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Dice, ¿hasta 7 veces? Y yo he notado que cuando yo no puedo perdonar a mi esposa, o batallo para pedirle perdón a mi esposa, estoy localizando en mi corazón que hay orgullo. Si tú como hombre y tú y yo, si batallamos para perdonar o para pedir perdón, para reconocer un error, si batallamos para perdonar o para pedir perdón, esto significa que estamos lidiando con el orgullo en nuestro corazón. Y Pedro es un hombre que está lidiando con el orgullo en su corazón. Dice, ¿cuántas veces voy a perdonar? A Pedro no le gusta perdonar. A Pedro no le gusta perdonar. Para él es difícil perdonar. Dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Dice, ¿hasta 7? Porque ya para Pedro 7 veces ya eran muchísimas. Y Jesús le dice, no 7 veces no, dice, sino hasta 70 veces 7. Porque Pedro tenía un corazón orgulloso. Número 1, es impulsivo, quiere hacer las cosas a su manera. Número 2, Pedro está lidiando con un corazón orgulloso. Hay otra escritura también donde le dice Pedro a Jesús, dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Yo no soy como estos que están aquí. Yo soy diferente. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo soy diferente. Aunque todos ellos te abandonen, yo no. O sea, Pedro, ¿se acuerdan cuando también un día que Jesús viene caminando sobre el mar y hay una tormenta y todos están paniqueados y Jesús viene caminando y Jesús les dice una palabra, dice que todos piensan que es un fantasma y Jesús les dice, ¡hey, yo soy, no teman! Y ¿se acuerdan qué hace Pedro? Le dice... Y Pedro como que le quiere demostrar a los que están en el barco, a sus hermanos, a sus discípulos. Y Pedro le dice al Señor, Señor, entonces si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. ¿Por qué Pedro quiere caminar sobre el agua? ¿Por qué no dijo él, por qué no caminamos todos hacia Jesús? ¿Por qué nomás yo? Manda para que yo. Pedro habla mucho de yo. Yo voy a caminar sobre el agua. O sea, Pedro les quiere demostrar a los discípulos, a sus compañeros, ¿quién es Peter? ¿Quién es Pedro? Y Jesús le dice, ven Pedro, lo invita. Pero Jesús ya sabe lo que va a pasar.
Y ahí va caminando Pedro sobre el mar, porque sí caminó. Y va dando unos pasitos. Y yo me imagino que cuando Pedro va caminando, voltea a ver a los discípulos y hasta les hace la cejita así como diciendo, para que vean quién, ¿verdad? ¿Quién anda aquí con ustedes? Pero Jesús sabía lo que iba a suceder. Y de repente, ¿qué pasa? Glu, 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 glu. Y yo pienso que los discípulos hacen... Y se empieza a hundir. Y Jesús lo agarra de la mano y lo levanta. ¿Verdad? Porque Jesús mismo está tratando con el corazón orgulloso de Pedro. Pedro es un hombre que tardó mucho, batalló mucho para ser un discípulo. Y voy a hablar la última característica de Pedro. Cuando Jesús, ustedes conocen la historia, cuando Jesús llega con sus discípulos y dice que le empieza a lavar los pies a los discípulos, a cada uno de ellos. En el capítulo 13, lo voy a leer para que miren que es bíblico, porque si no, algunos me miran y dicen, ni la Biblia lee. Vamos a leer aquí Juan capítulo 13, por favor. Dice así, dice, versículo 5, Juan 13, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6, entonces vino a Simón Pedro, o sea, Jesús le está lavando los pies a los discípulos, pero luego llega el turno en que le va a lavar los pies a Pedro. Y quiero que noten algo aquí. Dice, entonces vino a Simón Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Verso 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8, Pedro le dijo, no, esa palabra, no me vas a lavar los pies. Pedro le está diciendo a Jesús, al Señor, le está diciendo no. Aquel hombre que estuvo dispuesto cuando Jesús lo llamó, llega un momento donde le dice, Pedro le dice a Jesús, no. Si Jesús es tu Salvador y Jesús es nuestro Señor, yo creo que tú y yo nunca debemos de decirle al Señor, no. Creo que Él sí puede decirnos a ti y a mí un no, pero tú y yo decirle a Jesús un no, no debemos de hacerlo. Pedro le dice a Jesús, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Sabes qué le contesta a Jesús? Le dijo, ok, si no, entonces tú no tienes parte conmigo. En otra versión dice, si tú me estás diciendo que no, Pedro, te lave los pies, tú no vas a poder ser mi seguidor. Tú no vas a poder ser mi discípulo. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, un hombre que tiene un corazón dispuesto jamás debe de decirle a Jesús, no. Cuando Jesús dice algo, tú y yo tenemos que decir, sí, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Pero un discípulo jamás debe de decirle a Jesús, no. ¿Sabes qué miramos aquí en Pedro? Pedro está cerrando su corazón. Porque Jesús viene a tocar los pies, pero al tocar los pies, toca algo externo para tocar lo interno de los discípulos. Jesús, para tocar lo interno en los discípulos, toca lo externo. Lavar los pies era tocar lo interno. Pero Pedro no estaba dispuesto. Pedro no lo entendía. Y cuando Jesús le dice, tú no lo puedes entender ahorita, pero lo vas a entender después. El no que Jesús le está diciendo a Pedro no era un no con punto final, era un no con un coma. El no que le está diciendo Jesús a Pedro, le está diciendo, dice, tú no lo comprendes ahorita, pero después sí lo vas a poder comprender. O sea, después hay un sí. No es un no rotundo. Pero el no que le estaba diciendo Pedro a Jesús, Jesús le dice, Pedro, si tú me estás diciendo que no, en esta escuela en que yo te estoy discipulando a ti, entonces tú no vas a poder ser un seguidor mío. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, tú no debes de decirme que no, porque si tú me dices que no, tú automáticamente, tú estás cerrando tu corazón. Y cuando Jesús le dice esto a Pedro, se me parece algo muy cómico, ¿no? Porque le dice Pedro, no, Señor, entonces lávame las manos y la cabeza también.
No, tampoco, Pedro, ¿eh? Tampoco. No solamente los pies, entonces lávame todo, le dice, no, tampoco. Entonces Pedro es el hombre que tarda. ¿A quién le dijo Jesús? Dice, Satanás, dice, me ha pedido para zarandearte como a trigo. A Pedro. A Pedro le costó. Cuando tú y yo tenemos un corazón arrogante o un corazón orgulloso, batallamos para agarrar la onda. Y Pedro batalló para agarrar la onda. Tú y yo sabemos que Pedro negó a Jesús y batalló. Pero ¿sabes qué? Para terminar de hablar de Pedro, ¿sabes qué veo yo en Pedro? Pedro siempre tenía un corazón, aunque con todos sus errores, orgullo, quería hacer las cosas a su manera, impulsivo y todo eso, pero Pedro tenía un corazón abierto y transparente. Y Pedro, escucha esto, Pedro siempre se aferró a Jesús. Y Jesús también siempre se aferró a Pedro. Pedro tuvo varias caídas. Tú lees los evangelios y tú y yo vamos a mirar en Pedro que tuvo varios tropiezos. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro le batalló para llegar a ser un discípulo de Jesús. Por eso Pedro llegó a ser, escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Algunos dicen que el evangelio de Marcos, dicen que lo dictó Pedro y Marcos lo escribió. Porque Marcos fue hijo espiritual de Pedro. Pero Pedro, ¿por qué llegó a ser el Pedro que habla en el libro de los Hechos? Pero Pedro le costó ser un discípulo. A algunos de nosotros nos cuesta más que otros seguir a Jesús. Depende de nuestro corazón, depende de qué tan impulsivos somos. Pedro, cuando arrestan a Jesús, un discípulo traía un fierro, picó a un soldado, lo picó y le cortó un pedazo de oreja. O sea, era ese Pedro. Pero le costó a Pedro. Pero quiero hablar del segundo. El segundo, lo vamos a leer aquí también en Juan. El segundo dice en el versículo 10, Jesús le dijo, y Jesús le está diciendo a Pedro, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, o sea, ustedes, limpios están, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios, dice. Y el segundo que te voy a hablar yo, el segundo es Judas. Judas. Jesús lo llamó a Judas. Judas tenía un trabajo entre los discípulos, era el tesorero. Y voy a hablar cosas que a lo mejor nunca las hemos escuchado de él. Pero Judas, escucha esto, Judas era el más equilibrado de todos. Judas era el más bien portadito de todos. ¿Por qué? En varias veces tú y yo vamos a mirar que Jesús regaña a Tomás, regaña a Andrés, regaña a Felipe, regaña a Pedro, pero a Judas no. Porque Judas tenía un corazón muy reservado, era muy bien portado, muy quietecito, nunca le hace preguntas a Jesús, nunca arma un escándalo, es muy bien portado, Judas. Ese es Judas. Muy silencioso, muy calladito. Parece que no quiebra un plato. Ese es Judas. Es responsable con su trabajo, aparentemente. Jesús sabe cómo está el corazón de Judas. Judas fue un hombre que quizás él se escondía detrás de su trabajo, como muchos hombres podemos presentar trabajo y decimos, yo soy responsable. Yo me platico con los hombres, cuando platico con los hombres, y un hombre que te platica de cosas externas de trabajo, de responsabilidades, están escondiendo su corazón detrás, están escondiendo detrás de una responsabilidad y te dicen, es que yo soy responsable, es que yo trabajo,
Es que esto es mi negocio, esto es lo que yo hago, pero nos escondemos detrás. Y ese era Judas. Judas, cuando Pedro decía algo o Juan decía algo, él decía, ay, así serán. Ay, pero Judas era muy bien portadito. Era el prudente, era el discreto, era el intelectual de todos, Judas. Él no hacía preguntas. Ese era Judas. Hay veces que llega gente al centro, allá al programa, y me dicen los muchachos, oh, mira ese muchacho que llegó, qué quietecito. Y luego se acerca mi hermano y me dice, pero es muy silencioso. Esos calladitos, tú y yo miramos que Judas no externa su corazón. Y tú y yo nos damos cuenta que Judas tiene problemas, unas broncas internas, no sabe lidiar con ellas. Ese es Judas. Y ahí está con los discípulos. Judas, ¿sabes qué representa? Un corazón cerrado. ¿Está con Jesús? Sí. ¿Puede haber alguien en la congregación con corazón cerrado? Sí. Sí. Hay gente que dice, no, es que yo estoy yendo a la iglesia, como demostrando, tengo un corazón abierto a Jesús, pero Judas no tiene un corazón abierto para Jesús, no lo tiene. De hecho, los estudiosos dicen que a Judas nunca le gustó cómo era Jesús, no le gustó. Él quería un salvador en un caballo blanco, quizás con una espada desenvainada, como un libertador para liberarlos de la esclavitud de los romanos, pero que Jesús se subiera a un burrito y que Jesús se ciñera una toalla y a lavarle los pies a los discípulos, eso no cuadraba con la idea y el pensamiento de Judas. No le gustó. No le gustó. Cuando alguien adoraba a Dios y derramaba perfume como aquella mujer, a Judas no le gustaba que a alguien le hiciera reverencia a Jesús. No le gustaba. Él aparentaba como que se preocupaba por los pobres. Decían, ¿por qué? ¿Por qué este desperdicio? Mejor se le hubiera dado a los pobres. No, pero a Judas no le gustaba cómo es Jesús. En la actualidad nadie dice, no me gusta cómo es Jesús, pero algunos sí lo pudiéramos demostrar que no nos gusta cómo es Jesús. Por ejemplo, si tú batallas para pasar tiempo con Jesús a puerta cerrada en tu cuarto, en tu casa, en tu recámara, si tú quieres pasar tiempo con Él, pero a ti no te gusta pasar tiempo con Jesús, mucho cuidado porque en tu corazón no te gusta cómo es Jesús. Si tú y yo batallamos para servir a otros con nuestras manos, estamos demostrando tú y yo que no nos gusta cómo es Jesús. Y puede que sea que tengamos un corazón cerrado. Digo esto porque el hombre a veces batalla para abrir el corazón. Pedro era transparente y él decía, pues así soy yo. ¿Y qué? Así, ese era Pedro. Pero Judas no. Judas no. Él aparentaba, míralo en la Biblia, mira, quietecito, seriecito. Parecía un alma de Dios. Él con la bolsita les decía a los demás, soy el más confiable de todos. Cuando había una necesidad, aquí está el dinero, mira, que soy responsable con mi trabajo. Ese era Judas. Pero a Judas no le gustaba cómo era Jesús. Le repateaba cómo era Jesús, no le gustaba. A veces cuando leemos la Biblia tenemos que leerla como si nunca hubiéramos escuchado hablar de la Biblia o como si nunca la hubiéramos leído o como si nunca hubiéramos escuchado una predicación. Lo que pasa es que nosotros entendemos cosas respecto solamente a lo que hemos escuchado, pero tenemos que leer la Biblia y pensar un poquito
cómo eran los personajes que habla la Biblia. Y abrir nuestra mente y nuestro corazón, cómo era Judas respecto a Jesús. Pero a Judas no le gustaba, no lo decía, pero no le gustaba cómo era Jesús. No le gustaba. ¿Qué representa Pedro? Pedro es el que tardó en hacerla, pero Judas representa al hombre que nunca la hizo. Nunca abrió su corazón a Jesús, nunca. De hecho, dicen que todos eran galileos menos Judas. Judas era de otro territorio, de por ahí. Y ese era Judas. Entonces, por eso Jesús dice, todos ustedes están limpios por la palabra, dice, pero hay uno que no. Hay uno que no. No están todos limpios, dice. Hay uno que no. Y fíjate lo que dice en el versículo 2, en el capítulo 13, versículo 2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, significa, escuchen esto, un corazón cerrado es presa del mismo diablo. Un corazón cerrado. Dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. O sea, que al cerrárselo a Jesús, al diablo se lo está abriendo. Órale, haz lo que tengas que hacer. Y el diablo ahí, en Judas. Y esas tres características puede haber entre nosotros. Puede haber entre nosotros. Yo he conocido personas que nunca le abrieron su corazón a Jesús. Conozco personas que le han batallado. Yo, por ejemplo, he sido como un Pedro casi. Le he batallado. No siempre he tenido un corazón abierto. Hace muchos años yo me convertí en el 94, a los 10 años, fíjate, yo tengo un concepto religioso, estando en la iglesia, tengo un concepto religioso, un concepto un poco cerrado. Estábamos en un evento en Mexicali en el año 2004, un evento en Mexicali. Y cuando yo miré ese evento en Mexicali, en aquellos años, no se miraban personas así como te lo voy a decir ahorita, ¿no? Pero me acuerdo que había un hombre que estaba predicando con un Levi's roto, un hombre como de 60 años, pelo largo, una camiseta negra, estaba predicando. Yo lo miré, yo lo empecé a juzgar. Mi corazón con este hombre estaba cerrado. Yo decía, no. En aquel tiempo los cristianos teníamos que andar muy abrochaditos, muy almidonados, muy planchaditos y toda la cosa. Y yo miré ese asunto, había un evento y había presencia de Dios, estaba fluyendo la palabra de Dios, pero las cosas que yo estaba mirando con mis ojos naturales, decía yo, no, esto no checa. Era un evento grande. Y me acuerdo que yo estaba así entre la gente y este predicador volteó hacia donde yo estaba y apuntó así. Y luego le hizo así, y luego le hizo, ven. Y yo volteé para los lados, dije, a ver aquí un pecador que necesita pasar allá al frente, o sea, no creo que sea yo, ¿verdad? Y luego fue un ujier, fue ahí con el predicador, y el predicador le dijo, el de la camisa amarilla, yo traía una camisa amarilla, dice, el de la camisa amarilla, dice, tráetelo para acá, me dijo. Y yo llego y me paro al frente de la plataforma en la parte de abajo, y cuando yo me paro, me dice él, dice, no, súbete, y me subió a la plataforma, y él empezó a orar por mí. Imagínate, güero, él se llama Vicente Fernández, él es de España. No es Vicente Fernández el de Jalisco, el de México. Es un francés. Y pelo largo, camiseta negra y un Levi's roto, predicando. Y me sube para arriba y empezó a orar por mí. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que yo tenía un corazón cerrado. O sea, en mi trayecto, en mi caminar con Jesús, muchas veces puede llegar momentos en que tú y yo podemos cerrar el corazón. Y tú puedes decir, es que yo ya me la sé, es que así me enseñaron, y muchas veces tenemos que desaprender para volver a aprender. Y me acuerdo que yo me bajé.
Oró por mí y me bajé y me fui otra vez. Y él otra vez me volvió a mandar traer y me dijo, él dice, ¿por qué te bajaste? Pues ya habías orado por mí, le dije yo. Me dice, mucho cuidado, dice, porque esa humildad es falsa, me dice él. Si yo te digo que tienes que estar aquí, aquí tienes que estar, te vas a bajar hasta que yo te diga. Y él me dijo eso. Y desde ese día, Dios empezó a revolucionar mi vida de una manera diferente. De ahí yo empecé a notar que empecé a crecer y empecé a mirar las cosas del reino de Dios, del Señor, de una manera diferente y no juzgar por lo que están viendo mis propios ojos. Pero Pedro es el que tardó y Judas es el que nunca. Y ahora voy a hablar de Juan y con este voy a terminar. Judas tiene un orgullo muy escondidillo, muy. Ese es Judas. Mira, aquí escribe unas cositas, ¿verdad? Judas era el más bien portado, era el más equilibrado, era el discreto y el prudente. Judas el intelectual. Judas no era escandaloso, sino silencioso. Ese era Judas. ¿Sabes hasta cuándo detona el corazón de Judas? Cuando Judas dice, ¡qué desperdicio de este perfume! Y cuando Jesús dijo, no molestes a esta mujer, allí es donde se sacó de onda Judas y dice que se levantó y fue a vender a Jesús por miserables $22. El equivalente de aquel entonces. Por codicia. Siempre, escucha, siempre Judas fue un codicioso, pero lo escondía. Y nosotros muchas veces como hombres, muchas veces escondemos ondas y cosas que no deben de estar ni en tu vida ni en mi vida. No las abrimos. No vamos con un hombre de Dios y decirle, ¿sabes qué? Fíjate que estoy batallando con la pornografía. ¿Sabes qué? Fíjate que estoy batallando con la hipocresía. Fíjate que batallo y le veo el trasero a las mujeres. Fíjate que batallo con esto. Los hombres muchas veces no hacemos esto. Y Judas era de ellos. Nunca se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, quiero decirte algo. Batallo y soy un codicioso. Se me antoja la lana de la tesorería. Y Jesús hubiera tratado con él, pero nunca se lo dijo. Muy portadito, muy derechito él. Aleluya. Y todo parecía que todo estaba muy bien, pero estaba escondiendo cosas que no deberían de estar en su vida. Jesús quería hacer la obra en él, pero Judas tiene un corazón cerrado, como diciendo, tú aquí no entras. Es mi vida y es mi vida. Y que sí ando contigo, soy parte del equipo, pero tengo mi corazón cerrado. Y no se lo dice Jesús, pero le está diciendo, se lo está demostrando y Jesús sabe que él no le gusta como es Jesús. Y hoy por respeto mucha gente no le dice a Jesús, no me gusta como eres, pero se lo podemos demostrar con diferentes formas de ser. Y por último, Juan. Juan, ¿quién era Juan? Juan, pues él también era pescador, pero su papá tenía una flota de barcos. Su papá tenía una flota de barcos, tenía más trabajadores. Y Pedro tenía su lanchilla, el pobre ahí, cada rato la tenía que andar remendando porque se le hundía y así. Pero Juan, su papá era, pues se puede decir un empresario. Tenía su flotita de barcos, tenía jornaleros también. Y él era el hijo del jefe, ¿no? Pero Jesús cuando llama a Juan y a Andrés, y ¿cómo se llamaba el hermano de Jacobo? De Juan. ¿Sabes cómo les decía Jesús a estos discípulos? Los hijos del trueno. Porque Juan, tú y yo lo leemos en la Biblia y decimos, ay, Juanito, qué amoroso, qué tierno y todo eso, pero Juan no era así. Juan era cosa seria. Juan también tiene un corazón abierto, ¿eh? También tiene un corazón, Juan tiene un corazón abierto y transparente. Pero aquella gente que no le abría su casa o su corazón a Jesús, Juan se agüitaba, iba con Jesús y le decía, Señor, ahí andan unos echando fuera demonios y no andan con nosotros, ¿qué quieres que los...? Y Jesús, era Juan, cálmate, el hijo del trueno, él era el más joven de todos, Juan.
Y un día iban a hacer unos preparativos en una casa. Juan va y pide permiso y el Señor dijo, no, aquí no entra Jesús. Y viene Juan, todo agüitado con Jesús, y le dice, Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías para que caiga lumbre del cielo y achicharre a esta gente que no te aceptó? Y Jesús lo reprende. Y tú y yo vamos a mirar que Jesús regaña a Juan. Unas 2, yo alcanzo a mirar 3 ocasiones donde Jesús solamente regaña a Juan y Juan agarra la onda rápido. Ese era Juan. Juan era el que estaba más cerca de Jesús. A él le encantaba, escucha esto, a Juan le encantaba cuando Jesús, aún cuando le llama la atención. Mi esposa a veces se da cuenta cuando Jesús la regaña y le dice algo y a mi esposa le da gusto y a mí también. Ella dice, me da gusto que es Jesús, dice, exhortándome y llamándome la atención en ciertas áreas de mi vida. Y dice, ella dice, y me da gusto. Y yo le digo, a mí también me da gusto que te pegue una más o menos ahí. Pero Juan, 2, 3 llamadas de atención. Y Juan no se agüita con Jesús. Juan dice él, ¿sabes cómo se menciona Juan en el Evangelio de Juan? Él mismo, ¿cómo se menciona él mismo? El discípulo amado. Mateo no lo menciona así, ni Marcos ni Lucas. En su evangelio él se menciona, yo soy el discípulo amado, porque Juan fue un hombre que abrió tanto su corazón que absorbió el amor de Jesús hacia su vida, y él mismo se escribe de él mismo, el discípulo amado. Aún cuando Jesús lo reprende, Juan se da cuenta que Jesús lo reprende por amor. Hubo ocasiones donde Pedro dice, ¿quién es aquel que anda por allí? Cuando Pedro todavía no se da cuenta, se acerca a Juan y le dice, Pedro, es Jesús. O sea, Juan conoce a Jesús como a ningún otro. Los evangelios empiezan la genealogía, empiezan cuando en el desierto, empiezan cuando le manda un escrito Lucas a Teófilo, pero Juan se va hasta el principio del universo. Ese es Jesús, dice, en el principio era el verbo, y empieza a hablar. Juan abrió su corazón y su mente a Jesús, y Juan representa al hombre que rápido agarra onda. Y ahorita escuchaba el testimonio del pastor Fernando, donde él tiene poquito tiempo de ser cristiano y empieza a ser pastor. Yo nunca había mirado eso. ¿Cuántas veces te tuvo que hablar el Señor para que empezaras a pastorear? Una. Y hay gente que le habla al Señor una vez, y yo he escuchado hombres que te dicen, y el Señor ya van 3 veces que me habla. Pues ¿cuántas veces quieres que te hable? Y luego dicen, Dios me está confirmando, ya lleva 4 veces que me habla lo mismo, Dios me está confirmando. Pues ya agarra la onda. Ya, ¿para qué esperes que vengan 5ª, 6ª llamada de atención? O sea, en la primera, o sea, dile al Señor, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Y ese fue Juan. Si Jesús le llamó hijo del trueno es porque Jesús lo transformó y era un hijo del trueno. O sea, era un hombre que tenía un temperamento iracundo. Y Juan, tú y yo miramos en las cartas que él escribe de puro amor. Dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Ese es Juan. Y habla de puro amor, de puro amor. ¿Por qué? ¿Por qué Juan? Porque Juan conoció a Jesús. Él se recargaba en el pecho de Jesús. Siempre procuraba estar cerca de Jesús. Ese era Juan. Juan abrió su corazón. Y quiero mencionar aquí un versículo que mismo Juan lo escribe. Es primera de Juan 4:18. No sé si están poniendo los versículos en la pantalla.
repito, el que tarda, el que nunca y el que la hace más rápido. Yo le decía al pastor ahorita que en aquellos años, yo me crié en el Valle de Las Palmas y en aquellos años había mucha marihuana en el Valle de Las Palmas y mucha gente que vendía marihuana y andaba la judicial en aquellos años bien recio, y en aquel tiempo la judicial todavía no entraba a derechos humanos ni nada de eso, ¿no? Y los judiciales llegaban y agarraban a alguien con marihuana, no, le daban toques eléctricos en los testículos y cachetadas, y te aventaban tehuacán con chile doña María en la nariz, y le llamaban aquellas las famosas. Ustedes no saben de eso, pero en aquellos años, los que son de mi edad se han de acordar más o menos, ¿verdad? Tampoco es el tiempo de Noé, pero los que son de mi edad más o menos se van a acordar, ¿verdad? En aquel tiempo les llamaban las famosas calentadas. Te va a agarrar la judicial y te van a pegar una calentada. Pues yo tenía un amigo que decía, si un día a mí me agarra la judicial, decía él, dice, yo no voy a esperar que me pongan toques eléctricos por los testículos, dice, yo no voy a dejar que me echen tehuacán y chile doña María por las narices. Digo yo, pero es que así calientan. No, dice, es que así no empieza la calentada empieza con unas cachetadas, dice, y si no sueltas, dice, entonces ya te empiezan a hacer lo demás, dice, pero yo no voy a esperar que yo las primeras 2 cachetadas, yo voy a soltar la sopa. Yo les voy a decir quién es el que vende y quién es acá y lo otro. Dije, nomás echar la bronca a mí. No, dice, pero yo, la verdad, yo no voy a dejar que me calienten como calientan a la gente. Dice, yo no, dice, yo 3 cachetadas, yo voy a soltar la sopa. Pues con Jesús debemos hacer igual también. O sea, rápido. O sea, ¿para qué esperar? A mí me da mucha tristeza. Hay un hombre muy enfermo. Y no estoy hablando de un Dios malo ni de ninguna manera, pero es un hombre que Dios ya tiene tiempo hablándole. Pero el hombre ha sido necio. ¿Qué es un hombre necio? Es un hombre que repite su pecado, es un hombre que es un hombre necio, es un hombre que no llora de arrepentimiento, llora de remordimiento. ¿Y qué significa la palabra remordimiento? Es una persona que vuelve a remorder y a morder lo que siempre ha mordido, y que Dios quiere que deje un día de morder eso. Y ese es un necio. Y Pedro no era quizás un necio, pero está lidiando con asuntos internos, pero tiene un corazón abierto y tiene un corazón dispuesto. Jesús nunca descalifica a Pedro, nunca lo descalifica. Se aferra a él, sabe que tiene potencial. Y vaya que tenía potencial Pedro. Y fíjate lo que dice Juan. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes cuando a Jesús lo arrestan? ¿Sabes cuando a Jesús lo arrestan y se lo llevan a Jesús? ¿Sabes quién es el único que se le pega a Jesús y nunca se despega de Jesús? Es Juan. De hecho, cuando Jesús está muriendo en la cruz, cuando está clavado en la cruz, Jesús está mirando a María, su mamá, y dice, ¿a dónde voy a encargar a mi mamá? ¿A dónde la voy a dejar? Y buscó quizás a sus discípulos, a nadie encuentra, solamente ve a Juan. Y Jesús le dice a Juan, dice, he ahí mi madre. Se la encarga a su mamá. El único que estaba al pie de la cruz. ¿Sabes por qué dice Jesús? ¿Por qué dice Juan? Dice, el perfecto amor echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Porque Juan venció los miedos, porque el amor se había perfeccionado en él. Y él es tan maduro para vivir los tiempos más difíciles y permanecer al lado de Jesús. Cuando está sucediendo esto, que está siendo Jesús crucificado, si me ayudas por favor con la guitarra o con el piano. Cuando está siendo Jesús crucificado y está Juan al pie de la cruz, en ese mismo momento, Judas, el que nunca, está preparando un mecate para quitarse la vida. Y al mismo momento está Pedro por otro lado, llorando de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, llorando Pedro y esperando una oportunidad más de su maestro Jesús. Ese es Pedro. Pero Juan fue un hombre que rápido. Y fíjate lo que dice la palabra perfeccionar.
en el original, en el griego, es una palabra que viene así escrita, teleios, que significa el que alcanza madurez rápido. El que alcanza madurez rápido. Y ese fue Juan. Dios no quiere que pasen años y ahí estemos, ahí como que sí, como que no, no, ¿por qué no le abres tu corazón de una vez a Jesús? ¿Por qué no le abres de una vez tu corazón a Jesús? Y dile a Jesús lo que hay en tu vida y dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo los días les decía ahí en el centro, en el programa, les decía yo, es triste ver que hay gente en el programa y algunos que han batallado toda su vida y han pasado por dolores, han pasado por hospitales, han pasado por cárceles, pero te das cuenta que están en el programa y están cumpliendo con los números del programa, pero uno alcanza a mirar donde hay hombres con un corazón cerrado. Hace tiempo estaba un hombre ahí por cuarta vez, él se llamaba Jorge, y yo lo miraba a él desesperado, y él llegaba al centro y se iba, él llegaba al centro y se iba, y su mamá sufría mucho por él. Y un día me le acerco yo a él y le dije, ¿cómo te sientes? Y él me dice, pastor, dice, me ando queriendo ir otra vez. No te vayas, Jorge, le dije yo, no te vayas, no te vayas. Y fue todo lo que le dije. Y cuando yo me doy la media vuelta y me voy caminando y siento una palabra de parte de Dios para él, y me regreso, esas palabras que te ponen a temblar, y me regreso y le digo a Jorge, Jorge, te voy a decir algo, le dije yo, que Dios ahorita me hizo regresarme y para que te lo diga. Y fíjate lo que le dije. Si tú te vas de este lugar, te vas a morir. Y vas a aparecer como una persona que nunca le abrió su corazón a Jesús. Y dice él, dice, no, está bien, pastor, está bien, gracias. Y en la tarde, yo pregunto por Jorge. Y los muchachos me dicen, Jorge se acaba de retirar del lugar. Y yo creí esa palabra que le había dicho yo a él. Y a los 4 días, su mamá nos habla, diciendo cuándo iba a ser el funeral y el velorio de Jorge. En la vida real, uno mira a personas que nunca le abrieron su corazón a Jesús. Pero miras personas que le batallan para ser seguidores de Jesús, y tú miras personas que rápido agarran la onda. Yo no sé cuál es eres tú. Termino con esto. En Apocalipsis 3, versículo 20, está un versículo donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice. O sea, Jesús aparece afuera de una iglesia llamada La Odisea, tocando la puerta. ¿Por qué Jesús está tocando la puerta? Porque Jesús está pidiendo que le abramos la puerta. Si puedes tocar la puerta ahí, la que está ahí a tu lado, por favor, la puedes tocar. Síguela tocando. Síguela tocando. ¿Tú crees que si en la noche tú te quieres dormir y toda la noche estás tocando, estás escuchando ese sonido, tú crees que vas a estar tranquilo? Y ese es Jesús tocando la puerta de tu corazón. Y ese es Jesús. Muchas veces la intranquilidad que sientes es el sonido de la puerta que está tocando tu corazón. Y Jesús quiere que tú y yo le abramos el corazón. Y ahorita que yo los veo a ustedes jovencitos, Juan, el discípulo amado, era un jovencito como ustedes. Un jovencito que rápido
le abrió su corazón a Jesús y venció los miedos. Y fue el único, escucha esto, Juan, fue el único que murió de viejo. Todos murieron como mártires, pero Juan murió de viejo. Algunos dicen que tenía 101 años cuando él falleció. Y escribió 5 libros en la Biblia, primera, segunda y tercera de Juan, el Apocalipsis en la isla de Patmos y por último el Evangelio de Juan en Éfeso. Ese fue Juan, un hombre que fue usado por Dios, que hasta la fecha nos sigue bendiciendo, cómo Dios usó ese instrumento que le abrió su corazón a Jesús, que ha bendecido a generaciones. Pero a mí me gustaría preguntarte en esta hora, ¿te gustaría abrirle tu corazón a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy? Que no esté siempre tocando así, que no siempre estemos escuchando, ¿verdad? Porque ese sonido como que, ¿verdad? Pero es un toquido de puro amor que Él quiere entrar a tu vida, Él quiere entrar a tu corazón y decirle, Señor, te entrego mi vida. Y que tú, abrirle tu corazón es decirle a Dios, Señor, mira, Señor, ahí esto en mi vida, estoy lidiando con el orgullo, mira, Señor, tengo la codicia, tengo esto, lo otro, que abramos nuestro corazón, que tengamos un corazón abierto. Y tener un corazón abierto muchas veces también significa llegar con un hombre de Dios y decirle, ¿sabes qué? Pasan estas broncas conmigo, mira, aquí estoy. Mira, ¿sabes qué? Este soy yo. Y abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Y por qué no le decimos al Señor? Vamos a ponernos de pie, por favor. Pedro y Juan, aunque diferentes, pero tenían un corazón transparente. Pero Judas no. Judas no. Judas estaba con el grupo de los seguidores, pero su corazón no estaba con Jesús. No estaba con Jesús. Y podemos estar aquí, pero con un corazón cerrado. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, te abro mi corazón? Yo voy a hacer una oración, por favor, voy a hacer una oración y por favor sígueme en esta oración. Es una oración que le vamos a hacer de corazón a Jesús, decirle, Señor, te abro mi corazón. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu voz, he escuchado tu palabra. Tú sabes con lo que estoy batallando. Tú conoces mi corazón. Señor, yo lo abro en este momento. No quiero tener un corazón cerrado. A mí me gusta como eres tú, Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que eres el Dios encarnado. Señor, perdóname todos mis pecados y yo te abro mi corazón y te acepto y te recibo, Señor. Quiero ser un hombre entendido. Quiero atender a tu llamado en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo sé que has tocado a la puerta por mucho tiempo, pero yo te abro la puerta de mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Cuento una historia rápido. Había un joven con su maestro de dibujo y un joven hace un dibujo y va y se lo enseña a su maestro. Y el dibujo era un Jesús tocando la puerta. Era un Jesús tocando la puerta y cuando va con su maestro le dice, mire maestro el dibujo que acabo de hacer. Y el maestro ve ese dibujo muy bonito, pero le falta algo y le dice, él dice, está muy bonito tu dibujo, dice, pero este dibujo le falta algo. Dice, ¿qué le falta maestro? ¿Qué le falta? Le dice, chapa, no tiene chapa la puerta, donde Jesús está tocando la puerta. Le dijo, bien dicho, dice, esa puerta Jesús no la abre, esa puerta se abre por dentro, porque es su corazón maestro, Jesús está tocando la puerta de su corazón. Y Jesús nunca va a abrir la puerta, es tú el que abre la puerta. Soy yo el que abro la puerta, no es Jesús. Es una decisión personal. ¿Tú crees que Jesús no estuvo con Judas tocando la puerta? Jesús podía haber abierto esa puerta, pero Jesús no la abre. Porque Dios no hace robots, nos hace seres humanos con voluntad. Y decirle a Jesús, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Oro por todos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la vida de estos hombres. Señor Jesús, gracias
No queremos, mi Dios, Padre Santo, estar toda la vida batallando, Señor, sin rendir nuestra vida a ti, Jesús. Señor Jesús, ayúdanos a ser como Juan, aún como Pedro, transparentes, mi Dios. Unos batallamos más que otros, Señor. Unos lo logran más rápido que otros, pero nadie de los que estamos aquí queremos ser como Judas, Señor, que no le gustó como eras tú. Fue un hombre que siempre escondió las cosas, Señor, atrás de un buen comportamiento, atrás de una responsabilidad de labor que él hacía, Señor, pero nunca abrió su corazón, Judas. Al contrario, fue el traidor por $22. Fue un traidor. Señor Jesús, no queremos ser como Judas, ninguno de los que estamos aquí, Señor. Señor, pero levanta a los Pedros, levanta a los Juanes, Señor, que están aquí, Señor. Padre Santo, seguidores fieles, seguidores que te creen a ti, Jesús, que quieren estar con Jesús, que se les antoja estar con Jesús, que se les antoja conocer a Jesús a través de su palabra, que se les antoja caminar en las huellas de Jesús, como dijo Pedro, seguir sus pisadas, seguir sus pisadas. Señor, gracias, Padre. Bendice a cada hombre, Señor. Bendice al pastor Fernando, su esposa, su familia, Señor. Bendice a cada líder. Bendice a Iván, Señor. Bendice a cada hombre que está aquí presente, Señor. Enamóranos y apasionanos, mi Dios. Haznos discípulos amados. Señor Jesús, que cuando venga la palabra de corrección, que podamos recibir la esencia del amor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Y úsanos, Padre, úsanos para tu gloria, úsanos como a Juan, Señor, para bendecir generaciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que después viene el Espíritu Santo sobre ellos, allá en Pentecostés, Señor Jesús, y ellos fueron llenos y empezaron a fluir en el poder del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Jesús. Te amamos, Jesús, te honramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús.